Hola, bienvenidos. Este es el primer capítulo de este podcast Mamá Sin Manual de la agrupación ADEI. Es un espacio pensado para mamás con hijos con neurodivergencia. Un espacio amigable, ameno, de conversación, donde vamos a contar anécdotas, vivencias, sufrimientos, penas, tristezas y todo lo que las chiquillas acá nos quieran contar. Vamos a comenzar primero por la presentación, por allá, nombre, edad, hola, estado vale, civil. Y hola los de producción. Me llamo Camila, tengo 3 hijos, una de 16, una de 10 y mi chiquitito de 8 que tiene ya diagnóstico trastorno espectro autista. Muy bien, seguimos. Hola, mi nombre es Marcia, también tengo 3 hijos. El mayor tiene 22, mi hija tiene 17 y mi hijo menor tiene 12 con trastorno espectro autista y mi hija con trastorno de déficit de atención. ¿Y eso? Sí. Y mi nombre es Carolina, también tengo 3 hijos de 26, de 12 y 10 años. Y mi hijo de 12 con diagnóstico de trastorno de espectro autista. Bueno, sabemos que la maternidad es un proceso bastante complejo, difícil de llevar, sobre todo cuando uno es mamá primeriza. Y en este caso, ahora ustedes mamá de niños con neurodivergencias. Entonces este primer capítulo lo queremos enfocar en eso, en el diagnóstico. ¿Cómo ustedes llevaron o se enteraron, cómo reaccionaron, cuál fue la primera impresión que tuvieron al recibir ese diagnóstico, esa etiqueta que te dice: Camila, tu hijo es autista? ¿Cómo lo llevaste tú? Es terrible porque uno nunca, uno siente que está preparada para escucharlo, pero uno nunca está preparada. Porque uno, cuando te hablan de primero que tu hijo puede ser autista, uno empieza a averiguar, y uno como que romantiza la palabra, de cierta manera. Entonces, cuando llega el diagnóstico, tú empiezas a vivir la 10 etapas del duelo, que le digo yo. Claro. Porque te agarraron a tu hijo que tú ya tenías y te entregaron otro en ese momento. Entonces, literalmente uno siente que perdió algo. Es como volver a nacer, como que nace otro ser. Sí. No sé. Sí, no sé si volviera a nacer, pero sí es un poco complejo. Bueno, mi hijo ya tiene 12 años, cuando lo diagnosticaron se veía muy poco acá en la comuna el tema del autismo. Entonces cuando él fue diagnosticado igual fue como lo poco que tú sabes generalmente lo llevas a la cultura popular, que es autismo, un niño que no sabe hablar, que no sabe, no sé, relacionarse. Relacionarse con los demás, que se da contra las paredes. Eso es lo primero que se te viene a la cabeza. Claro. Entonces, en ese sentido es como difícil. Bueno, nosotros cuando nos dieron el diagnóstico, igual ya teníamos un poco de sospecha. Como papá, tú siempre sabes que hay algo más. Entonces ya teníamos un poco de sospecha, ya habíamos leído también toda esta tracalada de libros que se te atraviesan por delante. Y claro, buscando una respuesta. Claro, y cuando nos dijeron nosotros, nuestro hijo, ya tu hijo tiene espectro autismo, fue como igual pensar eso que te digo yo, pensar en cómo si va a lograr hacer algo primero, si va a lograr leer, si va a lograr hablar bien, si va a lograr escribir, si va a lograr porque tú ya te pasas todo el futuro así encima, así como si va a lograr hacer algo en la vida o va a depender 100% de ti siempre. Y bueno, es frustrante, porque tú te pones a pensar así como, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer con él? ¿O qué vamos a hacer con él? Pero no, de a poco después ya vas aprendiendo, conociendo, y no es eso tan terrible, sino que después lo tomas como que tu hijo piensa de otro modo, ve las cosas de otro modo, y en ese mismo momento que tú también te vas educando, vas tratando de entender.
Y eso. Así es, en el caso de nosotros, cuando empezamos a buscar el diagnóstico de nuestro pequeño, estábamos con con nuestra tercera hija recién nacida, así que igual fue como un proceso complejo entre las visitas médicas, haciendo algunos exámenes, pero bueno, el diagnóstico duró, o sea, fueron varios años antes de tener un diagnóstico. Así que, pero nosotros ya nos habíamos hecho como la idea de que él tenía algo. Y lo de siempre, uno piensa así como qué va a ser de él cuando grande, qué va a ser de si a nosotros nos pasa algo, qué va a poder hacer, qué va a lograr hacer o qué no va a lograr hacer, qué tan dependiente o independiente podría llegar a ser. Pero a medida que pasa el tiempo uno se va dando cuenta que ellos son capaces de lograr tantas cosas. Sí. Y él es un niño, lo más importante es que es un niño feliz. Y que al final uno va entendiendo que el autismo no los condiciona de ninguna manera. Es nosotros como vemos el autismo al final. Claro, es que al principio es el miedo, Sí. es el miedo a algo desconocido. Y la falta de conocimiento, Exacto. claro, porque uno después va interiorizándose y va buscando más información o te vas compartiendo con otras personas cuando lo llevas a terapia, te vas relacionando con otras personas y te vas dando cuenta que no es tan terrible como uno pensaba. Sí, pues al final es una manera distinta que tienen ellos de ver el mundo nomás. Pues. Y te pones a pensar, somos todas personas diferentes y todas las personas vemos el mundo de distinta manera, solo que ellos lo ven más diferente. Así es. Efectivamente. ¿Se acuerdan de la sensación? Así como qué fue lo que sintieron. ¿O quién fue como su persona de apoyo en ese momento? Bueno, en mi caso, me acuerdo que fuimos a un neurólogo a Puerto Montt, porque acá no había... ¿Especialista? Sí, no, claro, y en Osorno estaban como todos, nunca llora. No. Entonces sacamos una hora de Puerto Montt y el neurólogo así como súper relajado. Entonces habló con él, lo vio y dice, mira, este chicoco tiene trastorno espectro autista, pero no es nada malo, es algo normal. Ahora sí, hijo, si él se quiere comprar unas zapatillas naranjas, tienen que comprárselas. Y puede ir a la escuela, me dijo, y ustedes ver cómo se va desarrollando dentro del ámbito de neuroestudio. Y fuimos con el papá y yo me acuerdo que cuando él dijo sí, tiene espectro autista, no sé cuál de los dos quería llorar primero. Entonces tratábamos de calmarnos, no me acuerdo que nos subimos a un bus justo ahí a la bajada, a la salida de la clínica. Yo creo que lloramos Lucas durmió todo el viaje y nosotros lloramos todo el viaje. Pero ahí así como que no, esto no es tan malo, tratamos de darnos ánimo a nosotros mismos. Lo difícil es cuando tú comienzas a conversar este diagnóstico dentro de tu familia, sobre todo cuando hay gentes mayores. En este caso mis papás, era como ya no hay más que inventar. Otra cosa más, entonces como ponerse en forma oposicionista a este diagnóstico, yo creo que eso te duele más porque... ¿Tu propio diagnóstico? Sí, porque tú dices, pero pucha, ¿cómo no entienden? Yo no voy a llevar a mi hijo a médico o al neurólogo o al especialista porque se me dé la gana. Bueno, con el tiempo fueron entendiendo, pero yo creo que eso es lo que más te frustra después, que tu familia se oponga, se resista a un diagnóstico. En este caso yo tuve el apoyo de mi hermana, del papá y de mis papás después mucho más, cuando ya fueron pasando mucho tiempo, meses, yo creo que hasta después de un año. Y ahí fue como que siempre era como, no, si son mañas, porque es maleducado. No, pero nosotros en el caso de nosotros solos, nomás los dos. Yo sí lloré y todo harto al principio, porque no sabía qué íbamos a hacer con él, pues como esa incertidumbre del futuro nomás, pero nosotros siempre nos apoyamos los dos y después fuimos como contando nomás al resto, y lo que el resto opinara en realidad no nos interesaba mucho. Pero así fueron, después como que ya todos lo tenían así como asumido, pero algunos igual siempre dicen, pero
Pero no se le nota. Ay, sí, eso Es oh, que- que lo odio. Es que el chico no habla porque es muy regalón. Cuando crezca ya no se les va a notar. Ya, sí. Bueno, eso me lo dijo también. un Esa es la doctor. típica frase. Yo creo que para mí fue más difícil porque sí estaba sola. Porque en ese tiempo mi marido trabajaba como marino mercante, entonces estaba al mes arriba en los barcos y después bajaba una semana. Entonces cuando llegó el diagnóstico, Bruno estaba en esta época de transición de pre-kinder a kinder y yo lo estaba pasando súper mal porque no alcanzaba a llegar a mi casa cuando ya me estaban llevando del colegio, que por favor vengan a buscarlo, que su niñito está desregulado. Ya, entonces estaba en ese proceso. Y voy a contar una incidencia, sin decir nombres del colegio, pero Ok. cuando Bruno estaba en prekinder, yo fui a buscarlo y ya estaba chata porque era como que yo no quería llegar al colegio porque sabía que iba a salir alguien a reclamarme de que Bruno había hecho algo durante la mañana. Entonces fui y como nadie me conocía de los apoderados, una mamá se me acercó y me dijo: mamita, ¿sabías que en el curso hay un niñito que es enfermo mental? Eso a mí me rompió porque el que alguien se refiriera a mi hijo como enfermo, porque para mí no era lo que, o sea, para mí no, que él tuviera autismo no era una enfermedad, Claro. pero te das cuenta que el resto de las personas sí Lo lo ven de ven otra como manera. una enfermedad. Un desconocimiento. Sí, po. Claro. Y ya empiezan a porque- juzgar desde esa visión. Sí, a pesar de que es un término ahora súper popular, igual... Sí, todavía sí. Igual hay como ese desconocimiento. Es que con el no sé si tiempo- quizás llamarlo como ignorancia, porque en el fondo... Pero yo igual pienso que es mala intención. Porque cuál es tu... O sea, tienes que ser muy mala persona para referirte tú como adulto A un niño. a un así. niño como enfermo mental. O sea, yo no lo haría. A mí en la municipalidad me dijeron que mi hijo era enfermo mental. Entonces, ¿qué más espera de una O sea, apoderada? Porque ir está... a profesional. Exactamente. ¿Qué más espera de una apoderada? Pero Claro. bueno, son En el cosas que caso de pasan. nosotros no hemos tenido ninguna... Pero a ti te dan ganas de gritarle a esa persona. Afortunadamente, ¿sí? ninguna experiencia. No, afortunadamente Te dan no, ganas pero- de gritarle, de sacudirla. Pero al final tú no puedes reaccionar. Pero sí pasamos por lo mismo en el colegio con el Claro. tema de que nos llamaban siempre, porque estaban Todos. en el mismo curso. en el mismo curso. Entonces era como Y siempre nos juntábamos para retirarlos antes. sí, sí, y yo también era como me lo dejaban en la puerta y salía rayando porque era como no hizo nada, no escribió. Entonces era como todos los días había algo que y lo más fome fue que la profesora de educación física no los quería en su clase. Sí. Y eso fue como lo más fome que pudimos escuchar, porque eran como no obedecían órdenes, entonces Sí, claro, solo corrían, se subían a a las galerías, las galerías, y ella no los quería en su clase, así que a la hora de educación física ellos estaban en la sala. solitos. Sí, y después fue algo más gracioso aún, o no sé, la profesora le fue a hacer educación física allá a la escuela donde los niños están ahora. Claro. Sin decir nombre. Sí, decir nombre, sí. Y llegó a hacerle. educación física. ¿En serio? Sí. Sí, llegó allá y los niños ya estaban grandes ya. Entonces tú ves así como... Ahora sí tenía que soportarlos porque era la escuela que le estaba dando trabajo ahí, y así que ahí no tenía que decir nada porque tenía que hacerle clases a los chicos. Pero te das cuenta que tú... Esto... Fuertes declaraciones. Sí, oye, pero es increíble cómo eso te impacta. Sí. Porque tú, o sea, tu hijo está creciendo con rechazo al final de la sociedad, y al final tú te das cuenta que hay personas que se rinden, no, que ni siquiera quieren intentarlo. Claro, en este caso te duele más porque tú piensas que si tú llevas a tu hijo a un colegio, a un jardín, lo que sea, esa persona donde tú lo llevas te va a apoyar en este tema, po. Pero no, pues tú te encuentras con el palmetazo en la cara, pero así sin guante, a mano pelada. A mí me pasó una vez que yo estaba viendo Facebook en la mañana, cuando fui a dejar a los chicos a la escuela, me quedé en la casa viendo Facebook. Y de repente, esos típicos actos que hacen día lunes, donde cantan el himno nacional y todo ya. Entonces yo revisando vi que una mamá empezó a subir fotos porque era como el día de Bernardo Higgins y todos llegaron disfrazados y todo. Entonces, pero ya vi su foto de su hijito y todo lindo, y de repente veo a mi hijito, que estaba en medio de la foto, fuera de su fila, con su chaqueta puesta y su mochila.
y era a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué te hace pensar eso? Nadie fue capaz en toda esa mañana de sacarle la chaqueta, de sacarle la mochila. Él estaba sin desayuno, todavía a esa hora. Sí, es que esas cosas que pasan de repente los adultos, nosotros también una vez en la escuela invitaron a todos los niños al cumpleaños. Teníamos un chat de los apoderados y mandaron todas las fotos, estaban todos los niños, Sí, que los invitaron a todos, menos a los de nosotros. nosotros. Historias que marcan entonces Sí. harto, Sí. harto. O sea, increíble cómo un diagnóstico puede en realidad cambiar como el transcurso de la historia, del desarrollo de los niños, solo por una etiqueta en el fondo, porque es eso. Claro. Porque yo Porque creo que los ellos chicos- esperan el diagnóstico. Claro. En este caso, nosotros los profesores como que te necesitaban el diagnóstico. A mí Te insisten en sí, eso, po, para que... un año completo. Para o sea, la detección de los casos de ustedes, de los chicos, fue estando ya insertos en el sistema escolar. Sí. Y la profesora en este caso nos pedía, así como, necesita llevarlo al neurólogo, necesita. Y cuando tú lo haces, según ellos, para que ellos tengan las herramientas para poder Abordarlo. Claro, abordar el caso. Y cuando tú llegas con el diagnóstico, como que cambia todo. El niño ya no puede estar la clase completa. A mí me hacían ir a buscarlo a las 2, a las 11, después que vaya de las 10 a las 11, después que no, que vaya de las 9 a las 10, y así. No aprendió absolutamente nada, ni a leer, ni a escribir. Y supuestamente la profesora, hasta que el día que mi hijo salió que yo lo saqué de ese colegio, ella dijo que el niño no sabía hablar. Y Lucas cuando se fue le dijo, chao, tía. Y yo, Sorpresa. sí, pues, sí, así que no, es como... Igual es una lucha bien grande esa que uno tiene como mamá, porque uno quiere que su hijo estudie primero en el mejor colegio. Uno siempre quiere eso, o sea, que esté en el mejor colegio, que tenga los mejores amigos, que ojalá que esté lleno de actividades y Claro, que vaya que sea todos el los más cumpleaños talentoso, y que sea el más claro, talentoso y que más aprenda vistoso. muchas cosas y el mundo se te cae porque primero no puedes optar a una escuela regular exigente, porque sí, tú lo puedes llevar, pero tu hijo va a ser sumamente infeliz. Sí, Entonces te dije que voy a colocar en una balanza qué es lo que tú esperas Sí. para tu hijo. Como dices tú, yo creo que en esa etapa se sufre harto. Sí. Se sufre mucho como mamá después, una vez que tú ya aceptas el diagnóstico. Después ¿Se ya, acepta alguna vez? Yo creo que... bueno, No entre sé. comillas, puede que tú aceptes. Porque tú ya sabes que tiene un diagnóstico, tú tratas de decir, ya lo tiene. Ahora tenemos que ver cómo sale adelante. Pero ya como que dejas de sufrir así y empiezas a sufrir por cómo la vivencia de tu hijo, por cómo vive, por cómo lo tratan o cómo es el trato de los compañeros, de las profesoras, qué sé yo. Entonces ahí empiezas ese es el sufrimiento más grande. Por ejemplo, yo sufrí mucho cuando mi hijo estuvo en kinder, en el pre-kinder. Sí, pre-kinder. Sí, Sí, pre-kinder fue. pre-kinder Sí, tuvo. Yo sí. pre-kinder y kinder. Pero en realidad yo creo que el diagnóstico se acepta, pero igual siempre duele. Sí. Sí, porque de repente uno empieza a ver como niños de la misma edad que andan haciendo otras actividades, que son así como más independientes. Y ahí como que de repente viene así como... O hay como- cosas que tú quisieras hacer, por ejemplo, Sí. como celebrarle sus cumpleaños, pero no puedes celebrar los cumpleaños como otros niños, Claro, o los como sus primeros hermanos. años, Lucas, los primeros años no se celebró cumpleaños porque no se ponía a llorar cuando uno cantaba cumpleaños feliz. Entonces no hubo cumpleaños. Hasta después, cuando ya empezó a... Hasta cuando él los pide. Sí, O sea, en el caso de nosotros siempre le hemos celebrado, él no tiene problema con eso del canto. Pero ahora nos hemos dado cuenta que finalmente él como que no le interesa mucho que le celebren el cumpleaños, y lo que él pide es un regalo específico, y él dice mi fiesta porque está asociada a ese regalo. Y si ese regalo llega 2 días antes, él se olvida de la fiesta. O sea, no, ya el propósito de la fiesta era ese regalo. qué economía. Porque ya nos ha pasado, una vez él quería celebrar cumpleaños, y le celebramos cumpleaños, pero al final llegó ese regalo y él se fue para adentro y no pescó nada más. A mí me dolía eso. O sea, yo creo que pudo haber sido hasta los 5 años, me dolía, pero no porque Bruno se pusiera así, sino porque yo sentía vergüenza.
Pero es una cosa muy loca que le pasa a las mamás, yo creo, y lo he conversado con varias mamás que tienen niños, que es cuando ellos reaccionan mal y lloran y gritan y empiezan, váyanse de mi casa todos. Claro, Sí, pues, pues tú inevitablemente sientes vergüenza, entonces... que es obvio, pues Sí, pues, entonces después, o sea, ahora con el tiempo, yo digo, al final el cumpleaños de él verá lo que quiere pasar su Verá lo que cumpleaños. Pero no creo que sea vergüenza, vergüenza por cómo se comporta tu hijo, sino que es vergüenza Con las con demás las personas que vinieron, que se dieron el tiempo para venir. Sí, claro, y que después los están echando. Sí, eso. Sí, porque al final esas personas que tú invitas tampoco son tan cercanas a ti, pues entonces van a decirte, ay, el niñito malcriado. Como que te sientes juzgada como Sí. mamá en Y es algo que es imposible manejar. Es imposible, pues claro. Chicas, y así algún consejo, por ejemplo, este mundo es tan grande y chico a la vez, no sé cómo describirlo, pero ahora que está como, digámoslo así, un término, un diagnóstico súper moderno, actual, hay mamás que quizás la están escuchando y están recién enfrentándose a ese diagnóstico. ¿Algún consejo que ustedes les darían? No sé, o sea, apoyarse en alguien, buscar, leer, no sé. Sobre leer es la peor, ¿Algún tip? es la peor cosa que uno puede hacer. Sí, porque Sobre hay mucha leer. información Sí. y muy diversa. Algunas como que algunas ayudan y otras como que hacen que uno se sienta peor. Sí, más angustiada. Sí, yo creo que también cuando comiencen a buscar dónde colocar a sus hijos, vean bien dónde va a ser. Porque por más que te digan hoy en día que las escuelas son inclusivas, que todo no es así. No. Aunque hayan pasado mucho tiempo, mira, nosotros del año de los chicos, del 2015 más o menos que empezaron a estudiar en pre-kinder. Estamos al 2017. Sí, el 2017. 17. 2025, imagínate. Aún no se da eso de que acepten a los chicos 100% en una escuela. Siempre te buscan hasta la, ¿cómo se dice? Hasta la quinta pata del gato para que tú te los lleves y andes saltando de De escuela, sí. Claro. Sí. Entonces la idea es buscar bien dónde lo Sí. dónde lo vas a colocar y para que no tengas problemas y tu hijo aprende y tu hijo se sienta bien también. Y yo creo que el consejo más grande que yo le podría dar a una mamá con un niño es buscar una red de apoyo, pero no en la familia, sino en personas que estén viviendo lo mismo que tú. Sí. Sí, Eso también nos faltó a nosotras quizás en ese tiempo, pues, hasta que llegamos como a la escuela. Sí, pues ahí Sí. tuvimos en la Porque escuela- nadie te va a entender como otra mamá que está pasando lo mismo que tú. Es que nosotros de esa manera fue que nos conocimos porque Sí. era como Las de- que llegábamos a sí. buscar a los niños antes, las claro, que- nos entregaban el informe que no tenía nada, que no había hecho nada. carpetas vacías. Entonces es como que tú ves, tú estás pasando lo mismo. Entonces sí, es muy importante eso. Cuando nosotros llegamos a la escuela, como que nos dimos cuenta que no éramos las únicas, que había más gente y era como mi tribu. Sí, la tribu es importante. Importante la tribu. Sí, las reuniones de apoderados eran así como tan gratificantes, saber que no eras así como solo en el mundo, que había más personas pasando lo mismo o quizás algunas cosas peores que las que uno había pasado. Sí, entonces yo creo que tienes mucha razón con eso. También te apoyo. Buscar la tribu. Sí, buscar tu Eso tribu. sería como el mejor consejo para Sí. a las mamás que nos están escuchando, que están pasando por esto. Busquen su tribu. Sí, sí. Sí. Ahora, momento de mamás. ¿Algún tips? Tips de mamá de niños neurodivergentes. Que no los lleven al supermercado cuando son pequeños. Sí, Por favor, no. no se puede pasar peor. No, En Y el el mall. supermercado. Sí. Y el mall. Y el mall. Sí. Son los peores lugares para llevar a un niño autista. Sí, no, gracias. Sí. Sí, eso creo que... Aunque lo pasaba más mal yo que él, porque él se divertía diciéndole cosas a las personas y eso no era tan divertido. Chica, y como para ir cerrando este primer capítulo, ¿les gustaría compartir alguna reflexión con respecto a la temática del día de hoy, que fue cómo el diagnóstico impacta las vidas? A ver, yo le podría decir a las mamás que no lo vean como
O sea, que no sientan que la vida los está castigando por algo. Tienen que sentirlo como un regalo porque es una oportunidad. Porque las cosas que estos niños vienen a enseñarte a tu vida son muy maravillosas. Sí, cambia toda la Te perspectiva. cambia todo. Te cambia todo, porque, por ejemplo, en mi caso, como decía ella, uno siempre piensa que los chicos van a ir a un colegio, el mejor colegio, van a ser los mejores en su Con las clase. expectativas. Claro. Lo que van a estudiar, uno ya le está viendo qué van a estudiar en el futuro. Sí, y con esto, con los chicos, tú te das cuenta que todo tiene su ritmo, que Hay todo llega, que hay que saber esperar. que hay que vivir el día a día. Exactamente, sí. Entonces, no frustrarse, no condenar a un niño también a que aprenda así como ya a los 5 tenéis que aprender a las vocales, a los 6 ya tenéis que aprender a leer. No, es todo a su ritmo. Y va a pasar y lo va a hacer, y cuando tengan esos pequeños avances, cuando mi hijo aprendió a leer a los 10 años. Sí. Entonces, para nosotros fue como... Pero tiene habilidades musicales muy maravillosas también. Sí, sí, y hay otras habilidades, claro, entonces... Que uno les tiene que ir descubriendo de a poco también, pues irlos conociendo para ver Sí. cuáles son las áreas que a ellos también les gustan. Y en eso yo creo que contribuyó harto la escuela donde ellos están, porque también cuando ellos estaban en la escuela anterior no hacían absolutamente nada, y estando un año ya ellos pudieron pasar adelante y estaban esperando, en ningún momento los vi escapar a ninguno de los dos, recibieron un premio esa vez. Entonces es importante saber dónde tú llevas a tus hijos, a dónde los vas a llevar, y no importa que sea la escuela más chiquitita. A lo Y lo mejor va a otro ser que la yo creo mejor. que es importante como familia, no tan solo como mamá, sino como familia, no victimizar a tu hijo y no victimizarte a ti como familia, porque la Sí. situación de tu hijo no es ser víctima. No. Lo que uno tiene que hacer es enseñarle a tu hijo que Que él se adapte. vive en una sociedad Sí. donde tiene que adaptarse, porque la sociedad no va a cambiar por tu hijo al final. Son Exacto. ellos los que tienen que aprender a convivir en esa sociedad, y uno tiene que entregarles las herramientas a ellos para que puedan convivir de la mejor manera. Y quizás uno tiene que entender que tiene que bajar las expectativas para que ellos puedan ser más felices y nosotros podamos vivir más tranquilos también. Sí, en el fondo te relajas, como te digo, te relajas sí. después, ya no pides tanto. Así que yo creo que sí, tienes mucha razón. Bueno, y eso sería de nuestra parte. Bueno, así estamos despidiendo este primer capítulo. ¿Les gustó? Sí. Sí. ¿Repite? ¿Sale el Sí, segundo sí. capítulo? De todas Sí, maneras. bueno, yo creo que aquí en la conversación, hartos temas que salieron que podemos seguir tocando en los próximos capítulos. Y yo creo que ahora todos después de este capítulo van a estar preguntando ¿de qué escuela estarían hablando? De que fuera están hablando Ahí del lo vamos actual y el pasado. El pasado. Ah, no, ahí tienen que adivinar. De la escuela que están ahora, ahí le vamos a decir. Sí. Mientras más comentarios que lleguen, Mientras le hacemos vamos a- like, repost. Bueno, sí, y la importancia también de reunirse y de juntarse, de formar algo. Nosotros tenemos nuestra agrupación que formamos el año 2018, y igual nos formamos al principio los apoderados que estábamos Claro, en el en mismo ese curso. mismo curso. Sí, y los chicos tienen diversos Diagnósticos. diagnósticos, no solamente chicos con autismo, hay diversos diagnósticos, y yo creo que es más enriquecedor eso, que nos conocemos y sabemos y vamos aprendiendo del otro igual. Así que nuestra agrupación igual está recibiendo personas que quieran inscribirse y participar, y no tenemos ningún problema, que nos llamen, que nos escriban, que nos busquen. Redes sociales, Sí, A través de las redes sociales. Sí. sí, Facebook, Instagram, Prontamente TikTok. también, sí. Así que ahí serán todos bienvenidos. Y ahora nos vemos en el segundo capítulo. Exacto. ¡Aplausos!